tú persistes tú en lo que has aprendido. Vamos a hacer de este año, vamos a persistir en lo que hemos aprendido. Y te persuadiste sabiendo a quién has aprendido. En el verso que sigue dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Yo quiero que usted entienda esto. Este año, si usted quiere ser sabio, lea la palabra de Dios. Reciba las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salud o para salvación. Ellas te dan salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue el verso que sigue de esta manera. El verso 16. Toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. El verso 17. Para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien o para toda buena obra. Padre, te damos gracias en este día y por este primer día del año que nos das. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú derramaste sobre nosotros en el año pasado. Ahora estamos, Señor, enfrentando otro año, el cual creemos que será de grande bendición, Padre, si nosotros, Señor, leemos tu palabra, si nosotros oyemos tu palabra, tú prometes, Señor, darnos a nosotros un año mejor. Y en esta mañana queremos, Señor, que tu palabra nos despierte, nos ayude para emprender este año y que juntos podamos, Señor, hacer tu voluntad. Que este año sea un año en el cual nosotros podamos, Señor, ponerle toda la importancia, todo nuestro deseo, nuestro anhelo hacia tu palabra, la cual sabemos que es viva y sabemos que es eficaz y que nos traerá salud, que nos traerá bendición, nos traerá salvación si oyemos tu palabra y si la recibimos en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. En este año 2023 vamos a hacer de la palabra de Dios lo más importante que pueda, ¿verdad?, hacerlo usted o hacerlo importante más que el año pasado. Si el año pasado usted no le puso mucha importancia a la palabra de Dios, este año usted deberá de ponerle toda la importancia. Y le voy a estar diciendo por qué es importante, ¿verdad?, ponerla en primer lugar. Que su meta sea de que de oír la palabra, de leer la palabra de Dios en este año, que más que el año pasado, que este año nuevo la palabra, ¿verdad?, o la Biblia sea la prioridad que nunca antes usted le había dado. Vamos a ponerle, ¿verdad?, o a ponerla en la más grande prioridad de nuestra vida. Vamos a ponerla primero. ¿Por qué, hermanos? Esto es importante. De aquí depende, ¿verdad?, cómo quiera usted salir el año 23. Depende en la palabra de Dios, de cómo usted, ¿verdad?, la pone en su vida. Si la tiene en primer lugar, o la deja para el último, o no la oye. Eso depende, ¿verdad?, de usted y de mí. Entonces nosotros, ahora más que nunca, este año, debemos de poner la palabra de Dios
en primer lugar en nuestra vida. Entonces este año deberíamos de leerla más la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver por qué, hermano, le estoy diciendo, y no le voy a dar algo más que otro mensaje que este mensaje. Este mensaje será el mensaje en el cual usted, ¿verdad?, va a poder ser bendecido y va a poder emprender un año nuevo, ¿verdad?, con Dios, con más bendición de parte de Dios. Entonces deberíamos de proponernos a oír más la palabra de Dios este año. Deberíamos de ponerla en práctica más este año. Deberíamos de obedecer más la palabra de Dios que el año pasado, este año. ¿Por qué razón? Porque yo creo que aquí es donde depende, ¿verdad?, cómo quiera usted ser bendecido de parte de Dios. Y todo está en la palabra de Dios, hermano. Entonces deberíamos ser más, ¿verdad?, persistentes en este año, ¿verdad? Si en el año pasado no fuimos persistentes, no la vimos lo suficiente, no la pusimos en obra, es importante que este año nosotros seamos persistentes. ¿En qué? En lo que hemos aprendido y en lo que hemos oído. Entonces, Pablo afirma que toda escritura es inspirada por Dios. Salió de la boca de Dios, del corazón de Dios. Es de parte de Dios, hermano. Esta palabra no es palabra de hombre, no es palabra de una persona. Esta viene directamente de la boca de Dios, del corazón de Dios. Y deberíamos de ponerle toda la importancia. Y deberíamos de oír, ¿verdad?, esta palabra con más deseo y más anhelo, porque esta palabra o esta escritura es inspirada por Dios. La escritura es, ¿verdad?, la propia vida de Dios. Quiere decir que esta palabra tiene vida. Dije, tiene vida. Y usted este año necesita la palabra de vida. Entre más usted la oye, entre más usted la recibe, más vida usted va a tener. O sea que va a venir a ser vida a usted, a su vida, la que usted vive, será vida de parte de Dios para usted. Entonces es viva y es eficaz. Yo quiero que usted, ¿verdad?, este año piense bien. Esta palabra es viva, ¿verdad? Gloria a su nombre. ¿Para quién? Para usted y para mí. Entonces la palabra es absolutamente veraz y digna de confianza y es infalible. Quiere decir que esta palabra usted puede confiar en ella. Dije, usted puede confiar en ella. Cuando Dios nos dice algo y nosotros lo oyemos y lo recibimos y la ponemos en práctica, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios, gloria a su nombre, ¿verdad?, es que absolutamente veraz y es confiable. Usted puede confiar, usted puede guardarla, y si usted la guarda y si usted la obedece, tenga por seguro que Dios, gloria a su nombre, lo que le ha dicho lo va a cumplir. Usted puede confiar en ella. Por eso es importante que este año usted, ¿verdad?, confíe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es digna de ser confiada y es infalible. Quiere decir que Dios no cambia. Cuando Dios promete algo, ¿verdad?, Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. Dije, Él lo va a cumplir. Usted puede confiar, ¿verdad? Gloria a su nombre, ¿verdad? Puede confiar totalmente en la palabra de Dios. Y si usted confía en ella y si usted la obedece, téngalo por seguro que Dios va a hacer lo que Dios le está prometiendo a usted. Cuando nosotros la recibimos, la obedecemos y la cumplimos, entonces Dios va a hacer su parte con usted y usted va a ser bendecido, ¿verdad? Más de lo que fue este otro año pasado. Denle un fuerte aplauso al nombre de Dios. Entonces toda escritura es útil. Es útil, hermano, para enseñar. Esta te va a enseñar la palabra de Dios.
Hoy más que nunca necesitamos ser enseñados. Hoy más que nunca, ¿por qué la iglesia necesita ser enseñada? Porque se necesita la palabra de Dios. Y la enseñanza viene por la palabra de Dios. También la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué tan importante es que nosotros, la iglesia, ¿verdad?, vénganos a recibir y ser enseñados de parte de Dios. O sea que esta tiene, ¿verdad?, enseñanza. Es útil para enseñar, es útil para reprender, también es útil para educarnos a mí, a usted, en el camino que debemos de caminar. Entonces esta palabra nos va a educar. Qué tan importante es que nosotros vengamos a oír que la palabra de Dios. Qué tan importante es que nosotros vengamos a recibirla, porque esta nos va a traer educación, nos va a enseñar, nos va a educar y también, ¿verdad?, gloria a su nombre, ¿verdad?, nos va a dar vida en rectitud. Esta te va a ayudar a vivir una vida recta delante de Dios. Te va a ayudar a vivir una vida recta delante de Dios. Mientras que nosotros recibamos esta palabra y vengamos a oírla, vamos a poder vivir una vida recta delante de Dios. Cuando no oímos la palabra, cuando no la leemos, hermano, es fácil que nosotros no vivamos una vida que le agrade a Dios. Por eso es importante que este año, ¿verdad?, la palabra de Dios sea su prioridad. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, gloria a su nombre, permanezca en usted. Es importante que usted acuda más a oír la palabra de Dios. Y una de las cosas que estamos viendo que hoy en día, entre más la gente a veces no quiere oír la palabra de Dios. Se les hace aburrido a veces. Pero quiero decirle, hermano, que no hay otra palabra más importante que la palabra de Dios. No hay otra palabra que le pueda dar vida a usted. Y Pablo le dice a Timoteo, esta palabra te va a hacer sabio. Esta palabra te va a dar salvación. Esta palabra que nosotros oímos desde un principio, hermano, ¿verdad?, nos trajo. O sea, sin esta palabra usted no puede ser salvo. Sin esta palabra y el Espíritu Santo, usted nunca podía haber obtenido la salvación. Pero gracias a Dios que un día venimos a oír la palabra y nos trajo salud, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Pero así como nos trajo vida eterna, también nosotros debemos de continuar, ¿verdad?, deseando como niños recién nacidos la palabra de Dios para que crezcáis en qué, hermano, en salud. Entonces, qué tan importante es este año que nosotros le pongamos, ¿verdad?, arriba de la lista la palabra de Dios. Entonces, la escritura o la palabra, cuando es enseñada, te hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Y te enseña. ¿Cuántos quieren crecer? Para crecer, hermanos, necesitamos que leer la palabra de Dios. Necesitamos que oír la palabra de Dios. Y necesitamos que poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces, ¿verdad?, para poder crecer, esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Gloria a su nombre, nos hace crecer espiritualmente. Una gente, hermano, que oye la palabra lo hace crecer. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Este año deberá ser, ¿verdad?, la palabra de Dios número 1 en su vida. Dije, deberá de ser. Mire lo que dice Isaías 55:10. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Verdad que cuando la nieve cae, la lluvia cae, hace producir, ¿qué, hermano? La tierra, ¿verdad? O la semilla al que siembra pan y al que come.
así será mi palabra que desciende ¿de dónde? De mi boca. Así es la palabra. Porque es importante, hermanos, en nuestra vida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, gloria a su nombre, sabe que Dios la envió para hacer un propósito, ¿verdad? Y esta palabra, hermano, no vuelve vacía a Dios, la hace producir. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, produce algo en nosotros. Produce, ¿verdad? Salvación, produce vida eterna, produce, ¿verdad? Cambios en nuestra vida. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Que así será su palabra, que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, dice, en aquello para que yo la envié. O sea, Dios le envió esta palabra, así como envía la lluvia, así como envía la nieve, así Dios envía esta palabra y la hace producir. ¿En quién, hermano? En esta tierra que somos nosotros, gloria a su nombre. Entonces es importante la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos queremos que este año sea un año más mejor? Entonces dejemos, ¿verdad? Y vengamos a oír lo que verdaderamente nos va a hacer producir y lo que verdaderamente nos va a hacer mejores delante de Dios, que es su palabra en su vida y en mi vida. Entonces el poder y el efecto de la palabra de Dios nunca queda inválido, ni resulta inútil. ¿Por qué, hermano? Su palabra producirá vida espiritual para quienes la reciban. Esto produce vida espiritual para todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Para todos aquellos que ponen en primer lugar la palabra de Dios. Para todos aquellos, ¿verdad? Gloria a su nombre, que obedecen la palabra de Dios y la reciben, hermano, ¿verdad? Produce, ¿verdad? Vida espiritual en sus corazones. Wow, esto es importante. Esto es importante para nuestras vidas. Es algo que verdaderamente solamente la palabra de Dios hace esto. Y qué bueno que usted está aquí en esta mañana, el primer día del año. Qué bueno que usted ha venido y ha puesto en primer lugar de venir a oír la palabra de Dios, de venir a estar delante de Dios. Es importante, hermano, ¿verdad? En esto, ¿por qué? Porque aquí depende verdaderamente, hermano, ¿verdad? Lo que usted quiere que sea este 2023. ¿Qué quiere usted que sea? ¿Que Dios sea con usted? ¿Quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere que Dios lo prospere? ¿Quiere que Dios haga esto con usted? Entonces, gloria a su nombre, ¿verdad? Usted reciba la palabra de Dios. No se canse de recibirlo. No diga otra vez iglesia. Porque cuando ya comenzamos a decir otra vez iglesia, quiere decir que ya estamos aburridos. Que ya la palabra de Dios no está haciendo efecto. Que ya la palabra de Dios no es número uno en nuestra vida. Que ya es otra cosa. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, nos deleitamos en la palabra de Dios, vamos a querer más y más. Ahora, lo poderoso es que la palabra de Dios, cuando la predicamos, ¿verdad?, o la oyemos, es algo verdaderamente poderoso. Es para siempre la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice en el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. O sea que esta palabra que estamos oyendo es para siempre. Permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que esta palabra es eterna. Que lo que Dios está hablando y está diciendo, que esta palabra permanece por toda la eternidad. Lo que usted está oyendo y lo que usted está recibiendo, la palabra de Dios, son palabras de vida eterna.
Son palabras que usted está recibiendo de parte de Dios y que son eternas y que son para siempre, porque su palabra permanece en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Entonces Dios, ¿verdad? Cuando habla su palabra o la habla, hermano, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y su fidelidad es por los siglos de los siglos. La fidelidad de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Quiere decir que esta palabra que yo y usted estamos recibiendo, hermanos, no es palabra de hombre, es de Dios. Y es eterna. Y es para siempre. Y permanece por toda la eternidad. Lo que usted está recibiendo es la eternidad de Dios. Lo que usted ha recibido y lo que usted sigue recibiendo, hermano, esta palabra lo va a hacer a usted vivir para siempre, por toda la eternidad. Quiere decir que cuando usted recibe esta palabra, usted vive y está viviendo por toda la eternidad. Gracias, hermano. Sí lo necesitaba. Es importante esta palabra. Entonces lo que estamos recibiendo es de parte de Dios. Y es para siempre. Y su fidelidad es para siempre también, de generación en generación. ¿Cuántos saben que Dios es fiel, hermanos? De generación en generación. Entonces, si en alguien podemos confiar, ¿es en quién? En su palabra. Si en alguien podemos depositar toda nuestra confianza, es en la palabra de Dios. Tú afirmaste la tierra y, ¿verdad?, subsiste. Entonces, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces, hermano, Dios con su palabra hizo el cielo y la tierra, y todo respira por la palabra de Dios, y Él le da vida a todo ser viviente, y todo vive por Él. Entonces estamos recibiendo una palabra poderosa. ¿Cómo no hemos de confiar nosotros, hermano, y recibir esta palabra si por Él fueron hechas todas las cosas y todo fue hecho por Él? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él formó todo con el poder de su palabra. Entonces, ¿por qué nosotros no depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en la palabra de Dios en este año? También la palabra de Dios tiene el poder de sostener la creación. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, la hagamos prioridad de nuestra vida. Dice que tiene poder para sustentar todas las cosas. También la palabra de Dios tiene poder para impartir vida nueva y salvación. Para impartir vida nueva y salvación a los creyentes, ¿verdad?, que nacen de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros renacer de nuevo? La palabra de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que nos trajo salvación? La palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice que siendo renacido de simiente, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorrupción, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros vinimos a ser renacidos. ¿Por quién, hermano? Por oír la palabra de Dios. Entonces, sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo, nosotros nunca hubiéramos renacido de nuevo. Entonces, la palabra de Dios es la que imparte salvación, ¿verdad?, y vida eterna.
Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, oigamos la palabra. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorrupción por la palabra de Dios que vive. Entonces, esta palabra, hermano, no está muerta. Esta palabra vive y permanece para siempre. ¿Sabe por qué vive y permanece para siempre? Porque es la palabra de Dios. Y Dios es el Dios que vive, ¿verdad?, por los siglos de los siglos. Entonces esta palabra vive y permanece para siempre, ¿verdad? Y es, ¿verdad?, la que nos da vida, porque toda carne es como hierba y toda, ¿verdad?, gloria del hombre es como la flor de la hierba, se seca, ¿verdad?, la flor y se cae. Entonces el hombre, hermano, sin esta palabra no tiene vida, no tiene salvación. Entonces nosotros sin esta palabra no tenemos vida. Si nosotros no la hacemos la prioridad de nuestra vida, si nosotros no la hacemos el diario vivir de nuestra vida, nosotros nos secamos. Dije, nos secamos. Lo único que tiene vida y permanece para siempre es la palabra de Dios. Entonces usted deberá de tenerla. Usted deberá de hacer la prioridad de su vida. Usted deberá de leerla, porque cada vez que la lee, cada vez que la recibe, le da vida. Y cada vez que venimos aquí a oír la palabra de Dios, hermano, nos da vida y nos imparte, ¿verdad?, a mí, a usted. Esta palabra es digna de ser recibida ¿de quién? De todos. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra, ¿verdad?, es la que nos hace y nos da vida a mí, a usted, todos los días que nosotros vivimos. Sin esta palabra, yo y usted no somos nada. Dije, no somos nada. ¿Qué es lo que nos mantiene? ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es, hermano? La palabra de Dios. Es importante. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, que esta palabra tiene vida. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio, ¿verdad?, os ha sido anunciada. O sea que esta palabra, cuando nosotros la oímos, hermano, se nos fue anunciada, fue la que nos hizo renacer de nuevo. Mire, yo y usted estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando oímos esta palabra viva y eficaz, nos trajo vida a mí y a usted, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces esta palabra es grande, es poderosa, ¿verdad? Por el Evangelio, ¿verdad? Por la predicación de la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, esta palabra te va a hacer sabio, te va a dar vida, te va a dar salud, te va a dar salvación, Timoteo. Y nosotros debemos, hermano, también de pensar en esto, ¿verdad? Gloria a su nombre, que esta palabra del Evangelio, ¿verdad?, es la que nos ha sido anunciada y es la que nos trajo a mí, a usted, la salvación y la vida eterna. Y no nomás hasta ahí, hermano. Esta palabra, ¿verdad?, es para siempre y permanece para siempre. De aquí yo y usted nos alimentamos. De aquí yo y usted vivimos. Sin esta palabra, yo y usted no podemos vivir. Imagínese, hermano, no podemos vivir. ¿Verdad? Así como sale la flor, ¿verdad?, crece, pero también, dice, la flor se seca y se cae. Así nosotros, sin la palabra de Dios, hermano, ¿sabe qué? No podemos hacer nada. Entonces es importante que esta palabra tome lugar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Mire lo que dice Pedro 2:2. Nos dice la palabra de Dios así, de esta manera. Póngamelo ahí, por favor, porque eso sí no lo traigo apuntado. Desear como niños recién nacidos. A ver, ¿cuántos saben los niños? ¿Qué es lo que quiere un niño recién nacido? ¿Quiere carne o qué quiere?
Así nosotros debemos de desear este año, aunque ya tengamos algunos años, hermano, como niños recién nacidos, que la leche espiritual, que sin engaño dice, para que por ella crezcáis en qué, en salud, en salvación. O sea que esta palabra también nos va a hacer crecer, pero tenemos que desearla como un niño recién nacido. Cuando un niño, verdad, está nacido, hermano, toma su lechita y esa lechita lo hace crecer, verdad, y le da salud. Así también nosotros debemos de desear esta palabra como niños recién nacidos, para que nos haga crecer en salud. Ahora, la escritura o la palabra de Dios es dinámica y es poderosa. Este año nosotros debemos de pensar en ello. Mire lo que dice ahí en Hebreos 4:12. Esta palabra es dinámica y es poderosa. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir que tiene vida y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque esta palabra, hermano, penetra. Es como una espada que traspasa, que llega. Y cuando yo vine a oír esta palabra, vino y penetró hasta lo más profundo de mi ser. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que penetra hasta adentro? La palabra de Dios es la única, ¿verdad?, que puede impartir el alma y con el espíritu hasta las coyunturas. Esta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es importante que usted venga a oír la palabra de Dios, hermano. Porque esta palabra, ¿verdad?, es como una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma. Y si alguien, hermano, ¿verdad?, penetra hasta adentro y discierne los pensamientos. Yo no conozco su pensamiento, ni conozco los de ustedes, ¿verdad?, ninguno. Pero esta palabra sí penetra hasta adentro. Y discierne los pensamientos, llega hasta el alma. O sea que es tan poderosa que penetra hasta dentro del corazón del hombre y sabe las intenciones del hombre. Por eso es importante esta palabra, ¿verdad? Mucha gente que ha venido aquí como yo, como usted, cuando vino y oyó la palabra, penetró hasta adentro, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y Dios sabía, ¿verdad?, cuál era mi, ¿verdad?, necesidad o mi pensamiento, ¿verdad? Esta palabra penetró hasta el alma, ¿verdad? Gloria a su nombre, hasta dentro de mi ser. Y esta palabra, ¿verdad?, gloria a su nombre, ¿verdad?, supo, ¿verdad?, o sabe las intenciones de qué, hermano, del corazón del hombre. O sea que Dios con esta palabra, ¿verdad?, gloria a su nombre, te va a ayudar porque Él sabe tu pensamiento. Esta palabra, hermano, es poderosa, ¿verdad?, que discierne los pensamientos. ¿Verdad? Esta palabra es tan poderosa que, ¿verdad?, penetra hasta lo más profundo. Nada de lo que Dios ha criado puede esconderse de Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, gloria a su nombre, todo lo sabe, lo entiende hasta lo más profundo de lo que el hombre tiene aquí adentro. Dios sabe los pensamientos del corazón del hombre. Y nada se puede esconder. Nada se puede esconder de Él. Todo está claramente, ¿verdad?, expuesto ante aquel a quien, ¿verdad?, tienes que rendir cuenta. Entonces, esta palabra es poderosa. Es grande. Porque es importante que usted venga a oír la palabra de Dios, hermano. Porque esta es la que verdaderamente le va a ayudar a usted en su vida todos los días. Él sabe lo que usted tiene necesidad. Él sabe todas las cosas. Ahora la palabra esta palabra tiene vida eterna.
Con qué razón Cristo, ¿verdad? Va a decir aquí en San Juan 6:60, nos dice así. Y al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Se les hacía dura. ¿Quién la podrá oír? ¿Se le hace a usted dura esta palabra, hermano? A ellos se les hizo dura, muchos le seguían y dice, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, hablaba palabras de vida. Pues que si veréis, dice, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Diga, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabía usted, hermano, que las palabras que Cristo les estaba diciendo a ellos, dice, la carne nada aprovecha? Pero las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. ¿Para quién, hermano? Para aquellos que la reciben. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabía usted que mucha gente, hermano, ya no anda con Jesús? Se vuelven atrás por X razones, motivos, circunstancias, no sé. Pero esta palabra, ¿verdad?, la cual está diciendo Jesús, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Pero yo creo que Pedro, Simón, dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes solamente palabras de vida eterna? Dígame usted, ¿a dónde nosotros podemos ir? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, hermano? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor? No hay otro camino, no hay otra palabra, no hay nadie que tenga palabras de vida eterna. Solamente Jesús, ¿verdad?, trajo palabra de vida eterna. Entonces, hermano, ¿a dónde nosotros vamos a ir? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer de la palabra de Dios? Hay que hacerla la prioridad de nuestra vida. Este año, que sea un año en el cual usted ponga la palabra de Dios, hermano, por medio de todo, y al final del año viene y me dice, a ver si no le fue bien. Pero obedézcala, póngala en primer lugar, ame la palabra de Dios, vívala y verá que usted va a ser bendecido de parte de Dios. Yo lo creo, yo lo creo. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. En primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces es importante hablar la palabra de Dios. Hay que hablar conforme a esta palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, cuando esta palabra es hablada, cuando esta palabra es predicada conforme al poder de Dios, hermano, hará la diferencia en nuestra vida. Cuando esta palabra, ¿verdad?, gloria a su nombre, ¿verdad?, la ministramos y usted la recibe, Dios va a ser glorificado, ¿verdad? Gloria a su nombre, ¿verdad? Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra usted la recibe en su corazón, es para aquellos que la reciben, es para aquellos que la guardan, entonces van a ser bendecidos de parte de Dios. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En 2 de Timoteo 2:15 dice así, procura con diligencia
presentarte aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano, esta palabra? Porque esta palabra es la palabra de verdad. Esta palabra es la verdadera palabra que tenemos nosotros, hermano. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos una palabra que es la palabra de verdad. Quiere decir que usted está en el verdadero Dios. Y esta es la palabra verdaderamente que Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo Timoteo, verdad, se iba a presentar ante Dios aprobado? Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, que está usando la palabra correcta, la palabra verdadera. Entonces esta palabra, hermano, es una palabra verdadera que Dios nos ha dado a mí y a usted, ¿verdad? Para que yo y usted, ¿verdad?, seamos esas personas, ¿verdad?, que Dios quiere que seamos. Entonces somos aprobados cuando nosotros usamos bien la palabra, la trazamos bien y, ¿verdad?, amamos la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Ahora Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tan importante es nosotros, hermano, o yo predicar la palabra aquí en este lugar? Porque sabemos que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación o en su segunda venida. Prediques la palabra que inste a tiempo. Predica en todo tiempo, no importa cómo esté el tiempo, si es tiempo o no es tiempo, ¿verdad? Tú predica la palabra, dice, predica la palabra, inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tan importante es esto, hermano? También la doctrina. Porque esta palabra, hermano, ¿verdad?, te va a doctrinar. Porque es importante nosotros venir a oír la palabra de Dios. Mire, hoy en día la gente no sabe ni qué es doctrina ya. Ya no sabe. O sea, tenemos que estar instruidos en la doctrina de la palabra de Dios. Mire, mucha gente, hermano, hoy en día pregunta. ¿Sabe por qué preguntan estas preguntas? Que si es, ¿verdad?, que si no es pecado tomar, que si no es pecado ir al baile. ¿Sabe por qué preguntan estas preguntas? Porque no tienen la doctrina. Es por eso. Porque no oyen la palabra de Dios. Entre más usted no oiga la palabra de Dios, usted va a comenzar a hacer preguntas que verdaderamente, hermano, o va a comenzar a ir a lugares donde usted nunca pensaba ir, o va, ¿verdad?, a hablar cosas que nunca pensaba usted hablar. ¿Por qué? Porque usted no está oyendo la palabra de Dios y no está siendo doctrinado. Entre menos nosotros seamos doctrinados, hermano, entonces nuestra mente, nuestro corazón va a ir cambiando. Porque es importante que usted oiga la palabra de Dios, para que así, hermano, gloria a su nombre, usted está lleno de la doctrina de la palabra de Dios y usted no va a dudar de lo que está diciendo la Biblia. Cuando nosotros no oímos la palabra y no venimos a ser doctrinados y no venimos a ser enseñados, entonces nosotros comenzamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es que usted sea doctrinado? Es bueno que usted venga, porque usted así va a ser doctrinado de la palabra de Dios, y no cualquier cosa, hermano, lo va a hacer cambiar de pensamiento. Usted está lleno de la verdad, de la palabra de Dios, y nada lo va a hacer cambiar de mente, ¿verdad?, ni de pensamiento, ¿verdad?, de lo que los hombres digan. Entonces aquí es importante. Redarguye, reprende, exhorta, anima a los hermanos en toda paciencia y en toda doctrina.
Entonces también Pablo le dice a Timoteo que sea un buen ministro de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, si les enseñas la palabra, si los doctrinas, si les enseñas estas cosas, dice, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, que está nutrido con las palabras de fe. Entonces esta palabra, hermano, nos nutre, ¿verdad que sí? Y nos da palabra de fe. Cuando usted viene a oír, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. Vas a ser un buen ministro, ¿verdad? Nutrido quiere decir que te vas a nutrir de la palabra con las palabras de fe y de buena doctrina, otra vez, de esa buena doctrina que has seguido, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, vas a seguir esa doctrina. ¿Cuántos de nosotros seguimos todavía, hermano? ¿Verdad? Esa doctrina, esa buena doctrina, esa palabra buena, esa palabra de fe, esa doctrina que es una doctrina santa, es una doctrina pura, es una doctrina recta delante de Dios. ¿Cuántos estamos siguiendo esa doctrina todavía? Entonces cuando nosotros permanecemos y seguimos en la palabra de Dios, hermano, vamos a seguir la buena doctrina, ¿verdad? Vamos a seguir como Pablo le dice, ¿verdad? Que ha seguido, pero no hagas caso de cuentos mundanos, ¿verdad? Y tontos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Ejercítate en la piedad. Entonces, ¿verdad? Dice, ejercítate en la piedad. No hagas caso de esto. No hagas caso. Usted no haga caso, hermano, de lo que dice la gente, de lo que dice el otro, ¿verdad? De estas cosas, de cuentos tontos, ¿verdad? Y mundanos, ¿verdad? Porque todas esas cosas, hermano, ¿verdad? Que nos sacan fuera de la doctrina, de la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Son cosas tontas, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Mundanas. Todas esas cosas mundanas, nosotros no debemos dejarlas que tomen lugar en nuestro corazón, porque a usted se le ha dado una sana doctrina. A usted se le ha dado una palabra pura. La palabra que usted tiene es de parte de Dios. Y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro, ¿verdad? Y Dios quiere que usted siga, ¿verdad? En esta palabra. Por eso es importante que nosotros este año la palabra de Dios tome primer lugar en nuestra vida, para que así nosotros podamos persistir en la palabra y en la sana doctrina, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Den un fuerte aplauso en nombre de Dios. Ejercítate para la piedad. Dice el verso 8, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo. Sí sirve para algo, para rebajar unas libritas, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, que mucha falta me hace. ¿A usted no? Sirve para poco, ¿verdad? El ejercicio, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dice, la piedad es útil. ¿Para qué, hermano? Para todo. Dice, es útil para todo, porque tiene promesa de vida, ¿verdad? Y tiene promesa, ¿verdad? De vida para lo presente y para el futuro. ¿Verdad? Esta palabra, hermano, ¿verdad? La piedad, ¿verdad? Gloria a su nombre, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Entonces cuando nosotros recibimos esta palabra, nos ejercitamos en ella, hermano, la ponemos en nuestro corazón, tiene, ¿verdad? Promesa aquí en esta tierra. Si usted ama la palabra de Dios, la guarda, se mantiene firme, persiste en ello, usted tiene promesa aquí y tiene en la vida venidera. Wow, entonces esta palabra, ¿verdad? Que tan importante es, hermano, en nuestra vida. Aquí está su presente y está su futuro. Dije, aquí está, hermano.
como nosotros queramos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, ¿verdad? Entendemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y sabemos, ¿verdad? Que esta tiene, ¿verdad? Gloria a su nombre, promesa de Dios en esta vida presente. Entonces Dios, hermano, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dice, esta palabra y esta piedad, ¿verdad? Gloria a su nombre, tiene promesa. Tiene promesa de Dios. Entonces cuando nosotros nos ejercitamos para ello, ¿verdad? Gloria a su nombre. Dios tiene una promesa, no nomás aquí, sino también en la vida futura. Tiene promesa esta palabra. ¿Qué tan importante es, hermano? Entonces yo voy a ¿qué, hermano? A poner en primer lugar la palabra de Dios. Para mí no hay otra cosa más importante. Déjeme decirle algo, hermano. Y ya tengo años sirviendo a Dios, tengo 30 y tantos, pero con los años voy viendo que no hay algo más importante que la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Y si hay algo más en lo que yo debo de poner todas mis ganas, todo mi deseo, todo mi anhelo, es en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que tiene promesa en esta vida y en la venidera. Gloria a su nombre. Denle un fuerte aplauso al nombre de Dios. La palabra de Dios es fiel. Esta es digna de ser recibida de todos. Dije, es fiel la palabra de Dios. Por eso es digna de ser recibida de todos. Imagínense, hermanos, si todo el mundo recibiera esta palabra, si toda la humanidad es digna de ser recibida. ¿De quién? De todos. Es fiel la palabra de Dios, hermano. Si hay alguien fiel en esta tierra, se llama Dios. Y si hay alguien fiel, es la palabra de Dios, gloria a su nombre. Y nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué, hermano? Gloria a su nombre. Todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero, quiero decirle. Entonces, la palabra de Dios es digna de ser recibida de todos. Fiel es Dios. ¿Para quién? Para con todos aquellos, gloria a su nombre. Fiel es esta, ¿verdad? Y digna de ser recibida de todos. Esto manda y enseña. Te dice Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Enséñale a los hermanos que deben de amar a la palabra de Dios, que deben de recibirla, que deben de obedecerla, porque de aquí depende su familia, depende su futuro, sus hijos, su trabajo. Todo lo que tiene de aquí depende de la palabra de Dios. Créame lo que sí, hermanos. Dije, de aquí depende todo. Mi vida, depende mi salud, depende mi familia, dependen mis hijos, depende mi trabajo, depende todo lo que yo tengo. De aquí depende de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es para mí la palabra de Dios? Gloria a su nombre. Debe de ser la cosa más importante, gloria a su nombre. Yo no sé cómo muchos podemos dejar, hermano, a Dios al último. No, Dios debe de ser primero. En la agenda que usted tiene, muchos tienen, no, primero esto, esto otro, el último Dios. No, Dios debe de estar en arriba de la lista. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de aquí, ¿verdad? El que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. Si yo busco a Dios, Dios me va a abrir trabajo. Si yo amo a Dios y su palabra, Dios, gloria a su nombre, va a ser la manera en que yo sea bendecido. Yo no tengo que preocuparme por el trabajo, no tengo que preocuparme por esto otro. Mi preocupación es poner a Dios en primer lugar en mi vida y que sea en mi corazón. Y todas las demás cosas, Dios me las va a dar a mí, gloria a su nombre. Él se va a encargar de bendecirme. Él se va a encargar de abrir paso, gloria a su nombre. Entonces cuando nosotros ponemos a Dios, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, en amor,
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en ello. Ocúpate. Y yo creo que este año debemos de ocuparnos más, hermano. Ocuparnos más. Sí hay que trabajar. Sí hay que hacer todas las cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? Debemos de ocuparnos este año más en la palabra de Dios. Lo que nos va a traer bendición, hermano. Y lo que nos va a abrir paso y camino es la palabra de Dios. Aunque el aceite, aunque la economía, no importa cómo esté, si tú amas su palabra y guardas su palabra, Dios, aunque no haya economía, aunque no haya aceite, Dios te va a abrir paso. Créame lo que lo tengo por experiencia. Ya tengo años de servir a Dios. ¿Sabe qué? Dios nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Ni ando buscando trabajo tampoco. El trabajo solo viene a mí, gloria a su nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros debemos de preocuparnos más por servir a Dios, por honrar a Dios, por amar su palabra. El 14 dice, no descuides el don que hay en ti, ni que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, hay que no descuidar, hermano, ese don que Dios nos ha dado, a mí, a usted. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellos. ¿Cuánto vamos a permanecer en la palabra, hermanos? Permanece en ello. Este año que sea un año que nosotros nos ocupemos, que permanezcamos en ello, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe qué, hermano? Haciendo esto, hermano, te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, ¿es importante nosotros permanecer en la palabra o no es importante? Si nosotros permanecemos en esto, hermano, y hacemos esto, vamos a alcanzar la salud y la salvación a nosotros mismos y a los que nos oyen. De aquí depende mi salvación y su salvación. No crea que si me voy y ahí dejo a Dios y dejo su palabra. No, hermano. De aquí depende su salvación, de la palabra de Dios. Entonces ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el Salmo 119, 105 nos dice la palabra de Dios. Ya por último vamos a terminar. Lámpara es a mis pies que tu palabra, este año, que la palabra de Dios sea lámpara a sus pies. Y que este año la palabra de Dios alumbre todo su camino. Que sea este año la palabra de Dios una lámpara para usted y va a alumbrar todo su camino. Vamos a ir al 97, póngame por favor ahí, hermano, ahí mismo en el Salmo 119, 97. Vamos a leer un poco más y ya estaremos terminando. Dijo David, cuánto yo amo tu ley. Cuando dice tu ley, tu palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios, hermano? ¿Sabe por qué David era bendecido y prosperado? Porque David amaba la palabra de Dios. Todo el día medito en ella. No dice de vez en cuando. O ya cada domingo. Como hacemos nosotros cada mes allá cuando nos acordamos, ¿verdad que sí? Cuánto amo tu palabra y todo el día medito en ella. ¿Cuántos de nosotros estamos meditando en nuestro trabajo, donde quiera que andamos? Mire, yo siempre que ando ahí, hermano, trabajando en mi tractor o en lo que ande, medito en la palabra de Dios, oigo predicaciones, ¿verdad? Estoy en la casa, oigo predicaciones, donde quiera, medito en ella, ¿verdad? Estamos meditando, ¿verdad? En ella, en la palabra de Dios. Y David, ¿verdad? Decía, yo amo mucho tu palabra y todo el día medito en ella.
No es que la esté leyendo todos los días, porque no puedo. Tengo que trabajar, pero sí medito en ella. Mire lo que dice el verso que sigue. Vamos a ver por qué es importante la palabra de Dios. Tus mandamientos me hacen más sabio. Entonces, la palabra de Dios, hermano, ¿nos hace qué? A ver, ¿cuántos este año quieren ser más sabios? Mediten la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Que mis enemigos, porque me pertenecen, dice, para siempre. Entonces David decía, me ha hecho sabio. ¿Sabía usted que la gente más inteligente, hermano, del planeta Tierra es la que ama la palabra de Dios? Dije, es la gente más inteligente, es la gente más sabia. Mire la gente cómo está hoy en día, hermano. Usted mire la gente cómo hablan, qué es lo que hacen, el gobierno, qué es lo que está haciendo. Y nosotros, dice, somos la gente más sabia. Mire lo que dice el verso que sigue, el 99. Vamos a leerlo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Sabe que la palabra de Dios le da discernimiento, hermano? Sabiduría, conocimiento. Porque medito en tus estatutos. ¿Sabía usted que usted debería de meditar en la palabra de Dios en la mañana, en el mediodía o en la tarde? Tengo más discernimiento que todos mis maestros. O sea que David era un hombre sabio y tenía discernimiento porque medito en tus estatutos. Quiere decir que David meditaba en la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el 100? Vamos a ver. Tengo más entendimiento que los ancianos. ¿Usted quiere ser más sabio que los viejitos? ¿O que los ancianos? Porque obedezco ¿qué? A ver, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tu palabra o tus preceptos. ¿Sabía usted que en obedecer a Dios, hermano, nos da inteligencia? En obedecer la palabra de Dios es importante. Nosotros no nomás oírla, sino obedecerla. Allí, ¿verdad? Gloria a su nombre, nos da a nosotros entendimiento. Mire lo que dice el verso que sigue, el verso 11, el 101. Vamos a ver qué dice. Aparto mis pies de toda maldad, dice, senda para cumplir con tu palabra. Dice David, yo voy a apartar mis pies. Este año, hermano, apartemos nuestros pies de toda maldad. Apártese del mal. Apártese del mal. Dice, descenda para cumplir con tu palabra. Cuando nosotros, ¿verdad? De la manera que vamos a cumplir es cuando nosotros nos apartamos del pecado, de la maldad. Entonces venimos a cumplir con la palabra de Dios. Aleluya. Pero ¿qué sigue diciendo el verso que sigue? Vamos a ver. Vamos a darle fin a esto. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. ¿Sabía usted, hermano, por qué razón David no dice me desvío? La razón por qué la gente se desvía, hermano, de los juicios de Dios y se van a hacer cosas que no esté. ¿Sabe por qué? Porque no vienen a ser instruidos con la palabra de Dios. Porque no viene a ser el número uno en sus vidas. Porque no procuran venir a la casa de Dios para ser instruidos. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, hermano, nos vamos a desviar. Y hay mucha gente desviada. ¿Por qué, hermano? Simplemente porque no han sido y no han venido a ser instruidos en la palabra. Es importante, hermanos, que nosotros seamos instruidos para no desviarnos. Cuando no somos instruidos, hermanos, ¿sabe qué? Nos desviamos fácilmente. ¿Y dónde está el hermano? No, pues ahí anda bailando la güera Salomé. ¿Cómo que anda bailando? Se desvió. ¿Por qué? Porque no dejó que Dios lo instruyera. Mire lo que dice el verso 3. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca, dice David. Entonces tu palabra, ¿verdad? Gloria a su nombre,
son más dulces que la miel. A David le vino a ser dulce esta palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos es buena esta palabra? Gloria a Dios, debe de ser, hermano, a nosotros. Pero sigue diciendo el verso 4, vamos a ver qué sigue diciendo. Ya vamos a terminar. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Entonces David, cuando leía la palabra, hermano, él dice, aborrezco toda senda de mentira. ¿Sabes qué? Cuando tú, gloria a su nombre, adquieres esto, tú vas a aborrecer lo malo. Y no vas a querer lo malo, vas a aborrecer aquello. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo, ¿verdad? Gloria a su nombre, lo de Dios. Solo que el verso 105 nos dice, vamos a ver qué dice, por último ya. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz a mi sendero. Este año, que la palabra de Dios sea una lámpara para ti, tus pies, para tu caminar, hermano. Y que sea luz para todo tu caminar en este nuevo año. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer de la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y alumbrera a todo nuestro camino? Póngase de pie en este día. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Le dijo Dios a Josué que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Meditarás en él de día y de noche. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que tú emprendas, Josué, te salga bien. Y para que seas bendecido y prosperado. Nunca, dice, se va a apartar este libro de la ley o esta palabra de tu boca.